bienvenidos y bienvenidas. Efectivamente, como dice la licenciada Maribel, es un tema sumamente interesante, pero más allá de toda esta situación, yo quiero invitarlos el día de hoy a que se sientan como en casa, ¿verdad? Ya sé que están en su lugar de trabajo. Además, bueno, vamos a estar como familia aquí en esta charla, que más que verla así como algo de aprendizaje, más bien es una invitación a la reflexión, es una invitación a vernos como papás, a ver cómo vamos, qué estamos haciendo, pero también no sintiéndonos, por así decir, culpables por alguna situación o que no hice o que sí hice, sino más bien a partir de ahora, a partir del día de hoy, cómo voy a empezar a trabajar con mis hijos y con mis hijas. Entonces, acompáñense un cafecito, agüita, tecito y sentemos y relajémonos para empezar a hablar sobre este tema que tiene que ver, que son los adolescentes y que es nuestra maternidad y nuestra paternidad. Entonces, les comento un poco, la Fundación Criantia tiene ya más de 6 años trabajando y lo que nosotros tenemos como objetivo es dejar un México mejor de cómo lo encontramos. Es decir, accionando, trabajando y sobre todo pensando en un México con una gran autoestima, ¿verdad? Con un México en el cual pueda salir adelante toda su población, en la cual podamos nosotros como padres dejar a unos mejores seres humanos en un futuro. Entonces, eso quiero platicarles de Criantia. Nosotros ahorita lo que hacemos es impartir un curso en el cual invitamos a los papás a ver que hay otras formas de criar a los hijos con límites sanos, ¿verdad? Con este acompañamiento, ver el punto de que el amor muchas veces nos los han pintado de muchas formas, pero en este sentido, el estar con mis hijos, el acompañarlos en este camino, el verlos crecer, pues es fundamental. Y darnos cuenta que a lo mejor, pues no lo estábamos haciendo tan bien, pero que podemos mejorarlo. Entonces, sin más preámbulo, bueno, permítanme, voy a compartir pantalla. Un segundo. Perfecto. Ahora sí. Pues bueno, vamos a dar inicio. Quiero empezar a platicar con ustedes, como yo les decía, con estas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla? Vamos a estar viendo diferentes herramientas con las cuales ustedes pueden aplicar con sus hijos y con sus hijas. También vamos a ver la forma en cómo podemos comunicarnos, en cómo podemos acercarnos a ellos, por qué es tan importante el acompañamiento, por qué es tan importante el guiarlos, ¿verdad? El contenerlos y el estar ahí en esta etapa que es la adolescencia. Entonces, bueno, dentro de estas palabras, decir, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mis hijas y con mis hijos? ¿Cómo imagino a mis hijas o hijos de adultos? ¿Verdad? Aquellos que quieran contestar en el chat, pues adelante, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tienen mis hijos o mis hijas? Y este es bien importante. ¿Quedo bien con ellos o con ellas o hago lo correcto para ellos y para ellas? Que deseo que recuerden de su relación conmigo, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante es qué herramientas de vida les estoy dejando. Nosotros los padres y las madres somos las encargadas de darles esas herramientas para que ellos puedan enfrentar a las situaciones de la vida. Por eso es tan importante el estar con ellos, el acompañarlos, el guiarlos y sobre todo el conocer la etapa que están pasando. Y con esto viene, ¿cómo es la etapa de la adolescencia? ¿Cómo es esta etapa? Y podemos ponerla desde 2 puntos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ay, es que mis hijos están en la adolescencia, pero qué barbaridad, mira nada más, ¿cómo es posible? Pobre de ti, yo ya ni los aguanto, ya no sé qué hacer con ellos, ¿verdad? Podemos tener esa postura de que es una etapa problemática y difícil. Entonces, desde ahí podemos tomarla. Pero realmente, si nosotros nos sentamos un poco a reflexionar, a ver, el ser humano tiene etapas dentro de su vida.
Entonces tenemos una infancia, tenemos una niñez, ¿verdad? Y luego tenemos una adolescencia, y luego tenemos una juventud, y luego llegamos a la etapa adulta. Entonces, realmente si nosotros dejamos de lado esa visión de lo que es la adolescencia y en lugar de verla como algo problemático y difícil, empezamos a verla como otra forma de etapa de vida del ser humano, en la cual nosotros vamos a poder, como les digo, acompañar, guiar, ¿sí? También podemos disfrutarla, porque al final de cuentas va a pasar, así como cuando llegaron nuestros hijos y eran unos bebitos, ¿sí? Ahora también, pues, es otra etapa y va a pasar y va a finalizar, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver a esta etapa como una etapa para crecer, ¿sí? Como una etapa para que se independicen los hijos, para que busquen su identidad, para que busquen su autonomía, ¿sí? Para que se encuentren a ellos mismos, entonces la vemos desde otra perspectiva, desde otra forma. Y podemos, insisto, empezar a acompañarla y no a decir y a juzgarla y verla como lo peor, sino como una parte que puedo disfrutar, porque también la adolescencia tiene su frescura, tiene su pasión, tiene su energía. Ahorita que decía la licenciada Maribel, el tiempo que trabajé yo con adolescentes, yo decía, eso es lo hermoso de trabajar con ellos, el verlos cómo van creciendo, cómo van cambiando, cómo van encontrándose, cómo van agarrando esa fuerza, ¿sí? El contagiarme de su energía, de su pasión. Muchos de los descubrimientos en el mundo, de las aportaciones, vienen de cerebros adolescentes. Y entonces no tenemos que perder de vista eso. Y ahora, compartiendo un poco más, esta imagen de Mafalda, ¿no? Que nos dice aquí la chiquita, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y dice, mamá, porque lo ordeno yo, que soy tu madre. Y dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Así es. Esta efectivamente es algo muy importante, porque primero se nos otorga el título como papás y mamás y luego cursamos la carrera. ¿Sí? Realmente, cuando nacen nuestros hijos, nosotros no tenemos un manual en el que diga, acomódelo así, trátelo así, edúcalo así, críelo así, acompáñelo así. No hay un manual. La realidad es que nosotros vamos aprendiendo a ser padres y nuestros hijos van aprendiendo a ser hijos. Y entonces aquí, este título, pues efectivamente nos graduamos el mismo día. Y vamos nosotros criando y educando a nuestros hijos conforme lo conocemos, conforme nos educamos, conforme nos educaron, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, bueno, si a mí me educaron de esta forma, yo no quiero esto para mis hijos, pero nos vamos a los extremos. Y aquí vamos a ver durante la charla que ni un extremo es bueno ni otro extremo, sino que nosotros tenemos que tener como padres un equilibrio a la hora de educar a nuestros hijos. Y bueno, pues entonces como el título dice, ¿verdad? Vamos a ver 10 consejos en los cuales podemos nosotros tener como herramientas para ir apoyando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y el primero y más importante, y que tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato, es que mamás y papás perfectos no existen. Todos nos equivocamos, mamás, papás. Todos en algún momento, como dice el dicho, metemos la pata, de una forma o de otra forma. Pero eso no quiere decir que ahorita vamos a agarrarnos hasta con el sartén cuando digo, chin, ya la regué, ¿no? Híjole, ya no lo hice bien. No, 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 no. Tenemos que quitarnos eso de ahorita de la mente. Yo les decía, vamos a reflexionar, vamos a abrir nuestra mente a otras cosas. Entonces, mamás perfectos y papás perfectos no existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo al educar y nos preguntamos, ¿lo estaremos haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Sí? También no es una tarea fácil. Ser padre y ser madre no es una tarea fácil porque tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque me cuestiono, porque digo, o porque a veces los dejo, o porque no los dejo. Y así vamos, ¿sí? Es una tarea que en la realidad nunca termina, porque dicen, ya cuando mis hijos estén grandes, si yo soy un papá en el que puedo estar presente y mis hijos pueden ser unos adultos y pueden hacer su vida,
En algún momento van a llegar y me van a decir, mamá, me pasa esto, o papá, me pasa esto, y pueden acudir. Y entonces ahí voy a estar por si me necesitan, que eso es muy importante. Aquí voy a estar, hijo. Y lo mismo pasa con los adolescentes. Aquí estoy por si me necesitas. Y lo mismo pasa con mis hijos más pequeños. Aquí estoy por si me necesitas. Nos equivocamos, como yo les decía. Y aquí le tenemos tanto miedo al error que muchas veces en nuestra sociedad se ha juzgado y se ha castigado mucho el equivocarnos. Y la realidad es que sí nos equivocamos. Eso es parte del ser humano. Díganme cuántos de nosotros hemos hecho cosas perfectas. Y que diga, habrá momentos en que sí nos salgan, pero habrá otros momentos en que no sea así. Entonces, en esta parte, lejos de castigar al error, lejos de verlo como algo malo, tenemos que empezar a ver al error como una parte en la cual podemos aprender. Que a partir de esa experiencia que nosotros tenemos, podemos nosotros tener realmente un aprendizaje. Porque es a partir de que nosotros logramos aprender. Sacar esas conclusiones, analizarlo, ver, pero sin vergüenzas y reproches de por qué me equivoqué. No, reconocer en qué parte me he equivocado, por qué me he equivocado y a partir de eso aprender. Y nuestros hijos se van a equivocar un chorro de veces. Y nosotros igual. Y no podemos nosotros enjuiciarlos y ponerlos ahí casi, bajo la lupa porque así lo han hecho. Debemos de nosotros entender que es a partir, como insisto, de este error que nosotros podemos aprender. No del acierto no aprendemos del error. ¿Sí? Pero ahí viene el primer punto. Primero tengo que reconocer mis errores. Tengo que reconocer que me he equivocado. Porque si yo siento que todo lo he hecho bien, que insisto, habrá cosas que sí, no me va a permitir a mí tener la oportunidad y la humildad de saber que me equivoco. Porque entonces, al yo reconocerlo, puedo hacer algo, ¿sí? Y aquí algo sumamente importante. Nunca es tarde para corregir y reparar. Todo tiene solución en la vida, excepto la muerte. Siempre que tengo una conducta o una acción, soy capaz de corregirla y repararla. Y si en un momento, como vamos a ver más adelante, no estuve ahí para mis chaparros, hoy es el momento de estar, ¿sí? Y poder reparar. Y si en un momento dado no puse límites, pues aunque me va a costar más trabajo, lo voy a hacer, ¿sí? Y entonces vamos a poder dar el siguiente paso, ser honestos y seguir intentándolo. Y quizás nuevamente vuelva a fallar, ¿sí? Quizás nuevamente vuelva a caer, pero eso no implica a que yo pueda seguir haciéndolo y seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el siguiente consejo. Tus acciones hablan más que 1000 palabras. Más bien tiene que ver con la tercera, pero bueno. ¿Qué pasa con esto de que mis acciones tienen más que 1000 palabras? Valen más que 1000 palabras. Pues lo más importante, ¿sí? ¿Qué ven y qué escuchan sus hijos e hijas? ¿Sí? Somos predicadores, papás y mamás. Predicamos con el ejemplo. Somos modelos a seguir. Y muchas veces nos decimos, es que yo le digo, y yo le digo a mi hijo que haga esto, que no diga mentiras, y las dice, pero no me percato que yo lo estoy haciendo, que también digo mentiras. Y entonces luego le digo, es que no me alces la voz, es que no me grites. Y la realidad es que yo también lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces aquí este ejemplo es muy claro. Imagínense que yo en este momento les digo, llévense la mano al mentón. Entonces, todos aquí tienen que tener su mano en el mentón. Llévensela al mentón, ¿sí? ¿Ya la tienen en el mentón? ¿Ya lo hicieron? ¿Ok? Qué bueno. Algunos de ustedes, en lugar de llevársela al mentón, se la llevaron a la frente, como lo estoy haciendo yo, ¿sí?
porque pudieron leer y entonces el hecho de lo que yo estoy haciendo impacta más de lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Porque entonces nos damos cuenta que nuestros hijos aprenden de nosotros, primero, lo que ven, segundo, lo que escuchan y tercero, lo que les decimos. Por eso es tan importante que yo desde esta postura de madre y padre, de figura de autoridad, de figura de referencia de mis hijos, mi modelo, ¿cuál es? ¿Cuál es a seguir? Y esto, les digo, es reflexionar, ¿sí? Es ver qué sí puedo cambiar, es ver cómo sí puedo yo educar de otra forma y que si me equivoqué, pueda modificar mis acciones para que en realidad sean efectivamente modelos que mis hijos van a seguir y que los van a llevar a no solo a su vida adolescente, sino también a su vida adulta y también a su vida como padres y como madres. Si yo cambio, las generaciones que vienen en siguiente, mis nietos, también van a tener otro tipo de padres y de madres, ¿sí? Humberto Maturana dice algo sumamente importante y genial, y esto es que nosotros, los padres y las madres de estos momentos, somos la generación del mañana. ¿Y por qué? Porque estamos criando a los adultos del mañana. Por eso somos tan importantes. Por eso es tan importante nuestra responsabilidad de acompañarlos, de guiarlos, ¿sí? De educarlos, de criarlos. Y algo aquí sumamente, el tercer consejo, el del tercer cuestión que es sumamente importante es que no olvidemos que somos nosotros los adultos a cargo. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto que es sumamente importante? Bueno, quiero platicarles un poco del cerebro humano. El cerebro es un órgano complejo, pero además de ser complejo, cuando un niño nace, todos sus órganos ya están desarrollados no en su tamaño, pero sí en su totalidad. Y el cerebro es un órgano que no está desarrollado en su totalidad, que de acuerdo a estudios tarda entre 25 y 30 años en poder terminar su desarrollo. Entonces, esto es sumamente importante. Gracias a las neurociencias que nos han aportado estos conocimientos que son sumamente importantes y que si yo los conozco, me pueden ayudar a mí a educar y criar y acompañar a mi hijo. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? Porque entonces este cerebro tiene, además de regular nuestras funciones, además de tener nuestra memoria, además de tener nuestros recuerdos, además de tener nuestras emociones, el cerebro también determina qué hacemos y qué somos, ¿sí? El ser humano, cuando nace, pues obviamente está muy frágil y requiere muchas veces de acompañamiento de los padres durante muchos años. No es lo mismo cuando nace una cebra o cuando nace un caballito, que en un momento dado se levantan ahí tambaleándose, pero se levantan. Nuestros niños no, sino que tardan tiempo en que esas conexiones, porque ¿cómo funciona el cerebro? A través de neuronas que hacen conexiones nerviosas, conexiones neuronales que les van a permitir ir aprendiendo y generando esos caminos de aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos a leer y escribir y hasta la edad adulta lo tenemos? Andar en bicicleta, patinar, bailar. Muchas de las actividades se fueron grabando y quedando en nuestro cerebro. Y a través de esas conexiones que van haciendo mediante sinapsis, ¿sí? Van empezando a conocer. Entonces, este bebito, ¿sí? Que está pequeñito, pues va a empezar a sentarse, va a empezar a gatear, va a empezar a levantarse, hasta caminar y hasta correr. Pero para eso, ¿cuánto tiene que pasar? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi adolescente? Bueno, pues que el cerebro del adolescente tiene fortalezas y tiene debilidades. Y en estas fortalezas que tiene, son una máquina de aprender.
Nuestros niños en esta, más bien nuestros niños, no, nuestros adolescentes, están en una etapa en que tienen una velocidad de conexiones para el aprendizaje. Son unas máquinas de aprender y los podemos luego ver en el celular y están poniendo atención acá a la página que están viendo, o pueden tener multitareas y estar atentos, ¿sí? Pero es esa capacidad que tienen. Por eso yo les decía que muchas ideas que han venido y resultados de situaciones en avances en tecnología y evolución del ser humano vienen de cerebros adolescentes, ¿sí? Pero hay una cuestión también que es muy importante tener en cuenta. Yo les decía, tienen fortalezas y tienen debilidades. Y una de ellas es que el cerebro se viene desarrollando de atrás hacia adelante. Esas conexiones que van haciendo, imagínense que tenemos 100,000 millones de neuronas, que estas 100,000 millones de neuronas están preparadas para conectarse, pero es un cableado gigante. Yo les digo, si nosotros viéramos a la ciudad de noche, ¿sí? Ahí está ese cableado. Podemos ver las calles, las carreteras con sus luces, unas en rojo y otras en blanco, y están conectando, ¿sí? Y si me voy más allá, hay montones de cables, pero a veces esos cables no están lo suficientemente conectados, ¿sí? Las conexiones no son rápidas. Y entonces eso hace que vayamos lento en este proceso. Entonces, yo lo llamo, imagínense cuando empezábamos nosotros en nuestra época, nosotros como padres que teníamos el teléfono y lo levantábamos y marcábamos número por número y pues no había internet y esas conexiones a mí todavía me tocó, no hagan cálculos de edades ni de nada, pero todavía me tocó ver cómo tenían que sacar un cable y otro para generar la comunicación en los teléfonos. Entonces, hay cables así como en esos teléfonos que no están lo suficientemente conectados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el cerebro va desarrollándose de atrás para adelante, nuestros adolescentes, aquí, bueno, vamos a ver, en este desarrollo vamos a tener una parte que es reptiliana, que es la parte del instinto, respirar, la parte cocodrilo, como le llamamos. Luego viene una parte emocional, ¿sí? Y es donde andan nuestros adolescentes, en esa parte de emociones. Por eso se desbordan luego tanto, por eso son tan susceptibles al estrés y tan susceptibles a las adicciones, precisamente porque están en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene la última parte de la formación que tiene que ver con mi lóbulo frontal, que es el neurocórtex. Y este me va a permitir tener razón, juicio, planificar. Pues resulta que mi adolescente no lo tiene completamente desarrollado. A pesar de que están esas conexiones nerviosas, todavía tarda en hacerlas. Por eso es tan importante conocer esto, porque luego le digo al adolescente, pues, ¿qué estabas pensando para hacer esto, chaparro, chaparra? ¿Pero quién te dijo? ¿Qué no piensas? ¿Qué no ves las cosas? Pues la realidad es que no. Corren riesgos porque nosotros como adultos ya tenemos aquel concepto de riesgos en nuestro lóbulo frontal y en nuestro neurocórtex. Por eso aquí el hecho de no olvidar que nosotros somos el adulto a cargo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, que como adultos nosotros le vamos a prestar, como quien dice, al adolescente mi lóbulo frontal. Pero ¿cómo puede ser esto de prestárselo? Te voy a ayudar a que tú reflexiones, ¿sí? A que tú puedas ver que los actos que tú hagas tienen una consecuencia. Te voy a ayudar a reflexionar poniéndote situaciones hipotéticas, que eso lo vamos a ver más adelante. Te voy a ir prestando para que tú puedas gestionar no nada más tus emociones, sino también puedas resolver problemas. Y entonces, esa es una de las debilidades de mi adolescente. Y en este caso, yo adulto no tengo que perder esa visión, que yo soy quien estoy a cargo, ¿verdad? Y que le voy a ayudar a mi hijo y a mi hija a que decida. Porque en un momento dado, luego de repente llegan, mamá, voy a ser veterinario. No, mamá, voy a ser enfermero. Y a los tantos, no voy a ser doctor. Y así va pasando. ¿Sí? Y entonces en esas decisiones y en esa inseguridad que tiene esta etapa,
pues les cuesta trabajo. Entonces ahí yo presto mi lóbulo, ¿sí? Para ayudarle. La planificación. Para ellos si les dices, ay, de aquí a 6 meses, no, pues de a 6 meses yo ni me imagino. De aquí a 1 año, de aquí a 2. Porque entonces todavía no estamos maduros, ¿sí? Y algo sumamente importante, el autocontrol. Sí, que me va a permitir a mí controlar mis impulsos y decir no cuando tengo que decir no y alto cuando no. Y también emocionalmente, cuando estoy en esos arranques de que me peleé con mi mejor amiga y los vemos así como se desbordan, como si fuera a acabarse el mundo. ¿Y qué hacemos luego los adultos? Les decimos, ay, sí, no es para tanto, al rato te contentas y ya. Pero la realidad es que la están viviendo, porque esa parte emocional está ahí. Entonces ya vimos, mamás y papá perfectos no existen, ¿sí? Tus acciones hablan más que 1000 palabras. Y en este caso, no olvides que el adulto acá eres a cargo. Y esto es bien importante porque me va a permitir también entender y comprender muchas de las conductas que tienen mis hijos y mis hijas. Y ahora bien, siguiente punto. Sé un buen compañero o compañera de vida de tus hijos. Y esto tiene que ver con la pregunta que yo les decía, ¿qué recuerdos quieres que tengan tus hijos y tus hijas en su parte adulta, en su vida, cuando ellos son padres? Pues tiene que ver con esto, con el hecho de que yo sea un buen compañero de vida. ¿Y qué quiere decir un buen compañero de vida? Bueno, pues que tenga una presencia constante. Y esta presencia constante que es sumamente maravillosa y es estar. Es decir, no me agobia el estar, no es agobiante, no es hartante estar acompañándote, sino es una forma en cómo yo puedo estar presente en tu vida. Y sí, efectivamente, cuando son niños ahí quieren que estemos, y cuando son adolescentes quieren que ni te les acerques, es más, te desconocen, es más, te hacen unas caras de, ay, mis papás, ¿no? Y antes el niño que le encantaba tu sopa o tu crema de verduras, ahora dice, ay, no, la odio, la aborrezco. ¿Por qué? Pues porque ellos están afirmándose, porque ellos están diciendo, este soy yo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de alejarme, me voy a alejar de ti. No, todo lo contrario. Imagínense una escalera en la que tiene 2 barandales. Y estos 2 barandales somos nosotros, papás. Dejamos a nuestros hijos que vayan ellos probando su vida, independizándose, autoafirmándose, teniendo una autonomía, una independencia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo me voy a alejar. Es como voy a estar ahí, porque además, como yo les decía, el adolescente en su parte energética, en sus ganas de comerse al mundo, de vivir, de hacer lo que él quiere, como quiere, a la hora que quiere, se desborda, ¿sí? Viene ahí también como un río y entonces yo tengo que meter esa contención. Y eso quiere decir que tenga esta presencia constante. Y esta presencia constante quiere decir que voy a observarte, sin estar ahí de entrometido, ahí, tratando de controlarte, porque tampoco se trata de eso. ¿Sí? Se trata de estar ahí, de acompañarte, de estar contigo, ¿sí? Pero en esta observación, ¿qué voy a observar? Pues sus conductas, ¿sí? ¿Qué tan responsables son de su vida? ¿Cómo están tomándose su vida en serio? Y otra cosa, los amigos. Porque aquí ya nosotros como padres pasamos a segundo plano, ya no estamos ahí. ¿Saben? Ya no somos, aquí lo más importante son mis amigos y lo que digan mis amigos y lo que me hagan mis amigos es lo máximo, ¿no? Lo fabuloso. Y entonces al yo estar ahí, papá, estoy aquí por si me necesitas, porque eso me va a permitir entonces generar la suficiente confianza para que en realidad cuando ellos tengan un problema puedan estar ahí y yo pueda acompañarlos en esa presencia constante. Y otra cosa es, por ejemplo, una parte muy importante que es ver el hecho de que los amigos abran las puertas, papás, a los amigos de sus hijos. Y si en un momento dado dicen, mamá, quiero invitar a mis amigos, en decir, ay, nada más hacen puro tiradero, mira, y luego es un trabajo para mí. No, abran las puertas, porque eso me va a permitir, uno, conocer con quién están juntándose, sin entrometerle en la vida, ¿sí? Sin estar ahí con lupa de lo que estás haciendo. Y la otra es
el hecho de que voy a poder permitirme conocer a mi hijo desde otro lado, no como hijo, ¿sí? Sino ver qué habla, qué bromea, qué dice, qué cuenta. Y estoy ahí, te preparo la pizza, el refresco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces en esta presencia constante, ¿por qué? Porque estoy preparando al hijo para que vuele. Yo tengo que hacer que mi hijo sea lo más independiente, que pueda valerse por sí mismo. Y yo, como padre, como madre, el hecho de hacer que me necesiten menos, porque eso le va a permitir a ellos ser más independientes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo voy a hacer esta presencia constante? Primero, protegiendo. Ojo, protegiendo, observando qué ves, qué haces, ¿sí? Si tengo alguna situación, si mi hijo detecto algo, porque esa sabiduría, ese termómetro que tenemos nosotros los padres de conocer a nuestros hijos, no debemos de dejarla de lado, porque nos están mandando las alertas. Hagámosle caso. Luego esta se equivoca un chorro, este no se equivoca. Y entonces en este proteger, sí, te voy a proteger, pero es muy diferente de sobreproteger. Y sobreproteger a un hijo es el hecho de que él ya puede hacer cosas y nosotros hacérselas a ellos, cuando ya son capaces de hacerlas por él mismo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos los padres? En lugar de que cuando, oye mamá, pues es que la verdad ya reprobé 3 materias, pero ¿cómo es posible que reprobaste 3 materias y ahorita me vas a hablar con el maestro y les mandas tus actividades y fíjate que aquí, y yo no sé, pero quiero ver que tengas terminadas esas materias? Y en lugar de yo, papá, a ver, también me autocontrolo, respiro hondo, porque pues 3 materias se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y eso es un mínimo, porque hay otras situaciones. Y en este momento decir, a ver, voy a tomar aire y decir, ¿y qué vas a hacer para resolverlo tú, chaparro? ¿Sí? Y entonces yo le estoy prestando la responsabilidad a mi hijo. Porque lo que hacemos los padres es luego decirles, ¿sí? Cómo a resolverlo. Y eso no les estamos ayudando en lo absoluto. Debemos permitir que se equivoquen. Y a lo mejor vemos que se va a dar un trancazo. ¿Y qué hacemos luego los papás? Vamos barriéndole los obstáculos y los problemas a nuestros hijos. Si cuando él sepa resolver un problema, el día que tenga que estar solo, va a saber resolverlo. ¿Sí? Y luego lo regañamos y ¿qué creen? Terminamos resolviéndoselo. A ver, ahí te va. Y lo voy a hacer por ti, porque tú no puedes, porque tú no sabes. ¿Y quién me dice que no sabe mi hijo? ¿Cuándo le he dado la oportunidad de hacerlo? Entonces es bien importante esto. Una cosa es proteger y la otra es sobreproteger. Guiar. Ya no voy a estar en esta situación de estar sobre de ellos. Al contrario, te voy a guiar. Yo le llamo poner 2 muletas. O cuando los hijos empiezan a caminar, papás, recordemos, van dando sus primeros pasos y nosotros ponemos las manos a un lado para cuando se caigan, meter las manos. Es lo mismo en el guiar. Te voy a dejar que tú camines, que tú subas tu propia escalera, que te vayan creciendo tus alas para que te vayas, pero voy a estar aquí por si me necesitas. Y entonces cuando yo tenga que prestarme mi lóbulo frontal, cuando yo tenga que guiarlo, por eso soy el adulto a cargo. No debo de olvidarlo, ¿sí? Enseñar con paciencia, con tranquilidad. ¿Sí? Enseñar que si me equivoco, me puedo levantar, que puedo aprender, ¿sí? ¿Y cómo le enseño? Pues a veces diciéndole situaciones claras, precisas, concisas y directas, que impacten. No echarme en los sermones ahí de 3 horas y que ahora vamos a ver. No, ¿sí? No. Tenemos que ver, generar estas situaciones hipotéticas que voy a hablar más adelante. Y en este momento también, en ese sentido de que mi adolescente está, acuérdense, son unas máquinas de aprender, ayudarle a empezar a hacer esas conexiones para que pueda en un momento dado tener ese juicio, tener esa planificación, tener ese autocontrol, ¿sí? Ver que realmente cuando se pone en una situación de riesgo. Y la otra es el amor. Tenemos muchas concepciones de amor, pero aquí la idea y lo que nosotros siempre decimos en Criantia, que el amor sana. El amor sana muchas cosas y que a lo largo del tiempo, a lo largo del ser humano, lo hemos visto como algo, irreal, como algo, no sé,
de no importancia. Y la realidad es que es sumamente importante. Este amor de aceptación, de acompañarte, ¿sí? De esforzarme, de estar. El hecho de que ustedes tengan este tiempo y que estén ahorita aquí en esta plática, quiere decir que sienten amor por sus hijos. Porque entonces se están esforzando, están acompañándolo, están aprendiendo, se están preocupando por ellos. Porque si algo tenemos que tener conscientes los padres, es que si no sé, lo busco. Me voy, investigo, veo la forma de ayudarte, porque eso es parte de mi responsabilidad, de conocer qué está pasando contigo, con esos cambios, ¿sí? Con esas crisis en esta adolescencia, de reconocerte, de saber qué eres, ¿sí? Y otra cosa, el respeto. El respeto a que es un ser único, maravilloso e irrepetible, que tiene sus propios pensamientos, sus propias opiniones, y que sí, que en un momento dado estas opiniones pueden ser inmaduras, pues sí, porque no es un cerebro de adulto, porque los adultos somos nosotros. Y cuando opinan, cuando dan estas situaciones, van a decir, pero ¿cómo se te ocurre eso? Pues, ¿qué estás pensando? Y además les agregamos otras cosas, otras palabras que no voy a estar diciendo aquí. Entonces, en esta parte del respeto a la persona, del respeto a mi hijo como único, maravilloso, irrepetible, ¿sí? Como una persona que es perfecto en su esencia y que va a hacer un montón de tonterías, sí, por así decirlo. Pero en el hacer se va a equivocar y en el ser somos perfectos, ¿sí? Y firmeza, papás. Una cosa es que te ame incondicionalmente, porque podrás hacer un montón de cosas, pero eso no quiere decir que voy a dejar de amarte. Pero el hecho de que yo te ame, ¿sí? Incondicionalmente, no quiere decir que te voy a permitir que hagas todo lo que quieras, porque entonces estaría faltando una muleta, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y cierro este consejo con esto. Las madres, y los padres y las madres debemos preparar a los hijos para la vida y les debemos de dar herramientas con los que puedan ellos hacerle frente a los problemas. Insisto, no barrerles las situaciones, sino ayudarles a que reflexionen y a que encuentren soluciones a las cosas que se están enfrentando. Y bueno, me encanta, el doctor Antonio Ríos habla de esta conducta paradójica que es fascinante, porque nos podemos dar cuenta de cómo el adolescente, ¿sí? Va a tener esta conducta. Y es paradójica, ¿por qué? Porque por un lado racional me dice, no me agobies. Pero por el otro lado me dicen, no me olvides, aquí estoy por si me necesitas. No me preguntes, no es un interrogatorio, porque vamos a verlo más adelante. No se trata de comunicarme con mi hijo de manera de estarle interrogando, cuestionando. No, se trata de escuchar. Entonces, no me preguntes, pero interésate por mí, ¿sí? Por lo menos, si ya regué o metí la pata, pues ahí estás. No vayas a verme, pero quédate ahí si mi hijo tiene un partido o algo. Bueno, ahorita la situación es compleja, pero bueno, si tiene alguna actividad, en su parte racional dice, ay, no, guácalas, mis papás aquí, pero ¿cómo? Pero el otro dice, quédate allí y veme. No me ignores. Luego los adolescentes llegan a casa y avientan y hablan, ya llegué, y ponen la música. ¿Por qué? Pues porque necesitan ser observados. Pero al final de cuentas, el hecho de que esté ahí es, quédate en casa conmigo. Necesitan estar acompañando, necesitan del papá emocionalmente. ¿Por qué? Porque tienen inseguridad. No me toques, pero quiéreme. Y esta parte del amor, yo lo puedo demostrar amor a mi hijo de muchas formas. Y no necesariamente, mi chiquito niño bonito, porque no son unos niños. Y si algo les choca, es que los trates como unos niños. ¿Sí? Entonces hay formas de demostrar el amor. El hecho de estar presente, de poner límites, quiere decir que estoy ahí. ¿Sí? No me controles, pero ocúpate de mí. No me controles, pero ponme límites, que los necesito. Luego hay un meme que dice, ¿qué es lo que necesitas, hijo? Que te he dado todo. Límites, ¿verdad? Entonces son muy importantes para la vida de mi hijo. Y dice, déjame hacer lo que quieras. Eso dice, yo quiero hacer lo que yo quiero, opinar lo que yo quiero, decir lo que, porque yo quiero. Pero la realidad es que no, que lo que ellos necesitan es que les marques el camino. Y esta es una conducta paradójica sumamente importante y que nos puede decir que sí, que hay una parte racional, pero también hay una parte emocional que no podemos dejar de lado. Y bueno, esto que vamos a ver ahorita y que es sumamente importante,
Y no voy a adentrarme a eso, me voy a lanzar un comercial. Aquí nosotros en los cursos que impartimos hablamos mucho de esto. Y por eso solamente lo voy a hablar como un antecedente de lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, quiero decirles que todos nosotros tenemos una personalidad. Todo lo que hemos vivido, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros valores, la forma en cómo vemos la vida, la forma en cómo nos relacionamos con el otro, está en esta personalidad. Todos la tenemos. Y entonces, ¿por qué quiero decir, por qué está así? ¿Por qué hablo de una estructura inconsciente? Porque yo les decía, el cerebro va guardando y va acumulando situaciones que se quedan, que yo no recuerdo y que están ahí guardadas en el inconsciente. El inconsciente decide del 70 al 80% de nuestras acciones, las decide el inconsciente. Por eso es tan importante hacerlas consciente para que yo las pueda trabajar. Si yo no reconozco que me he equivocado, que metí la pata, ¿sí? Pues, ¿cómo voy a hacerlo consciente? ¿Verdad? Y muchas de nuestras acciones en nuestro día a día, en la vida cotidiana, decide este inconsciente. Esta estructura que todos tenemos, imagínense que esta es Belén. Belén, en esta estructura, tiene un área del placer. Esta estructura está dividida en 3 áreas. Un área del placer, que el área del placer es todo lo que nos gusta, nos hace sentir a gusto, no nos obliga a nada, lo disfrutamos, estamos cómodos. Pero en la vida no todo puede ser comodidad. Imagínense, yo antes de dar la plática, pues digo, a lo mejor estaba viendo un video, a lo mejor estaba leyendo, a lo mejor me estaba acomodando, no lo sé, estaba muy rico. Pero entonces no me puedo quedar en mi área del placer. Necesito brincarme a un área del deber, que es el deber de las obligaciones. Y entonces, en este sentido, hay un yo. ¿Quién soy yo? Yo soy Belén. Soy una mujer. Eso es lo que me dice mi yo. Pero este yo va a servir ¿de qué? Como de una balanza entre el placer y el deber. Lo ideal es que estemos equilibrados en este placer y en este deber. Ni todo es placer, ni todo es deber. Y nosotros como padres y madres tenemos que acompañar a nuestros hijos para que exista este equilibrio entre el placer y el deber, porque muchas veces nuestros hijos están cargados al área del placer y las áreas de las obligaciones por ahí. Pues imagínense si mi hijo está metido por acá en el videojuego, muy entretenido, y le dices, a ver, chaparro, vente, vamos a hacer esto. O ¿dónde está tu tarea? ¿O dónde están las actividades que tienes que mandarle al maestro? Pues dice, pues a mí yo me gana el placer. Y entonces tengo que yo ayudarle ahí a mi hijo a que haga un equilibrio. ¿Por qué es tan importante que esta estructura esté equilibrada? Porque entonces me va a permitir a mí tener una inteligencia emocional. ¿Sí? Una inteligencia emocional que me va a ayudar a tener una calidad de vida, me va a permitir a mí tener relaciones sociales más sanas, me va a permitir a mí ser más asertivo, ¿sí? Y entonces vamos en la vida entre este equilibrio que lo vamos a ver más adelante. Insisto, no me voy a meter, los invito a que tomen el curso ahora en enero. Ahora, ¿cómo se forma esta estructura? Voy a irme rapidísimo. De los 0 a los 2 años tenemos una etapa que se llama oral. El bebé conoce el mundo a través de la boca, ¿sí? Esta etapa, cuando nace nuestro pequeñito, va a depender al 100% de nosotros. Yo les digo, hasta para repetir, para cambiarlo, para bañarse, no se puede valer por él mismo. Entonces es 100% dependiente, pero solamente de los 0 a los 2 años hace esta dependencia. Después no. Y muchas veces esas dependencias no las llevamos hasta la vida adulta. Son 0 tolerantes a la frustración porque entonces me dicen, ya, quiero en este momento que me atiendas porque lo digo yo, porque lo quiero yo. ¿Y cuántas veces hemos visto adultos, sí? Así. Son 0 conscientes de los demás porque mi mundo gira alrededor. Como les digo luego a los papás, se sienten la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Aquí todo gira a mi alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues todos nosotros nacemos con estas 3 características. Estas 3 características se conocen como ego. Y este ego nos lo llevamos para toda la vida, no se nos quita. Por eso yo les decía, tenemos que hacer un balance, nos acompaña y tenemos que estarlo trabajando. Esta etapa oral me va a formar mi área del deber. ¿Qué pasa?
pues no toda la vida vamos a estar siendo dependientes, ni cero tolerantes, ni cero conscientes. Y entonces viene la otra etapa. De los 2 a los 5 tenemos una etapa que se llama como etapa de límites o de las obligaciones. En este sentido, yo tengo que ayudar a mi chaparrito de ser dependiente, que aquí sí tengo que hacer que sea completamente dependiente, de los 0 a los 2, ¿eh? Pero después le tengo que ayudar a que sea independiente. De tener una cero tolerancia a la frustración, te voy a llevar a que tengas una buena tolerancia a la frustración. De tener una cero conciencia de los demás, te voy a ayudar a que tengas una buena conciencia de los demás. Esta etapa me va a formar el área del deber, que son las obligaciones. Por eso es tan importante, no solamente un barandal, sino también es importante el otro barandal. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que mi hijo tenga una buena autoestima. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Qué me merezco? Un buen amor propio, que me permita autocontrolarme, que me permita responsabilizarme, que me permita sentirme que soy capaz, que yo solito. Y eso es lo que muchas veces trata de decirme el adolescente. ¿Sí? Antes me acompañabas, pero ahora no, yo solito, yo lo quiero hacer. Y los niños de 2 a 5 años también nos dicen, yo solito, déjame hacerlo por mí. Y bueno, una tercera etapa de los 5 a los 9 que tiene que ver con quién soy yo. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque es importante ver que si yo en un momento dado la chamba no estuvo bien puesta aquí, lo puede hacer posteriormente. Yo les dije, todo tiene solución excepto la muerte. Y podemos ver aquí que esta estructura está formada a los 9 años. Y me va a decir, ay, Belén tiene 15, Belén, ¿qué te pasa? 16. No, a ver, tranquilos. Veamos qué pasó ahí para poder, como les digo, accionar en esta parte. Y entonces, quiero decirles que se va a llevar a cabo una especie como de juego. No juego, sino como un sub y baja. En este sub y baja quiere decir que cuando el ego está grandote, mi autoestima está pequeña, porque estoy dependiente, cero tolerante, cero consciente de los demás. Veo el mundo, no veo a los otros, no soy consciente de los demás. Pero si mi autoestima está alta, sí, soy una persona que voy a ser independiente, que estoy en mi parte independiente, que tengo una buena tolerancia a la frustración y que tengo una buena conciencia de los demás. Entonces, en esta balanza, yo les decía, tenemos que enseñar a los hijos a que generen un equilibrio. Y quiero decirles que este ego, que insisto, nos lo llevamos para toda la vida y que estamos ahí trabajándolo, ¿para qué? Para que suba la autoestima, va a verse que tiene 3 proteínas. La autoestima también tiene 3 proteínas. La primera proteína que lo hace más fuerte, más grandote, ¿verdad? Un monstruote, porque luego se convierte en un monstruo de 1000 cabezas el ego, ¿sí? Tiene que ver con la primera proteína del ego, son las quejas. ¿Cuántas veces no nos quejamos? Ay, hace calor, ay, ese es un frío, ay, mira que el clima, ay, mira que el COVID, ay, mira que esto, ay, mira que mi jefe, ay, mira que mi hijo, ay, mira que mi esposo, ay, mira. Y entonces tenemos quejas, ¿sí? Todo el tiempo nos quejamos, pero no hacemos, no resolvemos, ¿sí? Y tenemos otra proteína, justificaciones. Pero es que, ay, Belén, pues así me educaron, así me hicieron, pues ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo voy a cambiar? Y entonces me empiezo a justificar. Ay, ¿cómo me voy a conocer de los hijos si ni tiempo tengo de meterme a las pláticas que dan ahí en el CCH? No, yo no. Y entonces me empiezo a justificar porque ni tiempo tengo, ni voy a hacerlo, ni nada. Y entonces ahí viene otra parte, y los juicios de valor. ¿Cuándo enjuiciamos a nuestros hijos porque creemos que su opinión no es válida? ¿Y qué estás diciendo? Puras tonterías, ¿qué es eso? ¿A qué están pensando? Eso está mal. ¿Quién entiende el bien y el mal? ¿Sí? Y entonces, esto para nosotros, en lugar de quejarnos, justificarnos, de hacer juicios de valor, tenemos que tenerlo como un reto. Esto para mí es un reto. La situación es un reto. Ahorita mis hijos en la etapa que están es un reto que yo tengo que empezar a ver. ¿Y cómo lo voy a acompañar? Pues con las proteínas de la autoestima. ¿Y cuáles son estas proteínas? La responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La capacidad que yo tengo para responder ¿a qué? A mis propias necesidades. A que si yo tengo un problema, ¿cómo lo voy a responder? A esta habilidad de responder ante las situaciones que se me presentan en la vida. ¿Sí? A ver, ¿cómo voy a resolver esto que no le mandé las actividades al maestro? O resolver esto que pues que ya no sé qué hacer, cómo decirle a mi mamá, pues que ya metí la pata. ¿Cómo voy a hacerlo?
¿sí? En esta responsabilidad. Y tiene que ver con este compromiso conmigo mismo, papás. Y aquí yo quiero hablar, ya me fui a la congruencia, pero quiero hablar mucho de nosotros como papás. Si yo estoy teniendo una problemática con mi hijo, ¿cuándo he buscado ayuda? ¿Cuándo he visto la forma de poder ayudarlo, de poder informarme para prevenir, para estar? Y quiero felicitar a los papás y mamás, porque se hace la invitación a montones de papás y hoy ustedes decidieron compartir este espacio, estar en este espacio con nosotros, hablando, platicando, ¿sí? Más bien yo estoy hablando, ¿verdad? Ustedes están escuchando, pero en este sentido necesito respuestas ante esta situación y este compromiso lo genero conmigo para después poderme comprometer. Nosotros en nuestra metodología creemos y somos que primero tengo que trabajar yo como persona para después poderme compartir contigo. Si yo me comprometo conmigo, papá, yo, mamá, me comprometo conmigo, podré comprometerme contigo, ¿sí? Y en este sentido, ¿de qué es la congruencia? Pues con congruencia, porque a veces decimos a los hijos, no digas mentiras, y somos bien incongruentes porque nosotros las decimos, o no grites, o golpeamos, y entonces, ¿dónde está esa congruencia? ¿Sí? La congruencia es en qué siento. Todo lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago está alineado. Si yo ya te dije que no te... Y al rato que digo, ay, papá, pues es que déjame. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este sentido, tengo que ser congruente. Recordemos, soy el modelo, soy el predicador, ¿sí? Y entonces, si al ego yo lo voy a ver, las quejas, las justificaciones y los juicios de valor, los voy a ver como un reto, ¿cómo voy a ver las proteínas de la autoestima? Accionar, hacer acción, ¿sí? Si yo voy a poner límites, si voy a cambiar, si voy a empezar a demostrar más el amor a mis hijos, a ponerles límites, ¿sí? Tengo que accionar, pero primero es conmigo. Primero es conmigo, papás. Si yo voy a poner límites, primero tengo que ponerme límites. Si yo te estoy pidiendo autocontrol a ti, también tengo que autocontrolarme. Por eso es la paciencia, por eso es la tolerancia, por eso es respiro 100,000 veces y tengo que hacerlo porque soy el modelo, ¿sí? Yo soy quien el adulto a cargo. Entonces, en este compromiso, en esta congruencia, ¿qué pasa? Accionamos, ¿sí? Y esto, papás, tiene que ver con lo que yo les decía en un inicio, de que nos equivocamos. Y no se trata de que en este momento me generen culpas o decir, chin, ya no lo hice, chin, estoy metido. No. Porque como dice Leonardo Lee, el creador de esta metodología, dice, en la ignorancia todo está aceptado. No lo sabíamos, pero en la conciencia ya no, porque ya lo sabemos. Entonces, todo está perdonado. Cuando yo ignoro algo, ¿cómo me voy a juzgar por algo que hice mal cuando no lo sabía? Por eso yo les digo, los hijos cuando nacen no traen su manual. Por eso les digo, primero me dan el título de madre y de padre y después ya sigue lo demás. Entonces, accionemos a partir de ahora. Con estas herramientas que vamos viendo, pues voy a accionar. Y si en un momento dado lo veo, me aplico. Y si no sé, pues busco. Y si tengo un problema que ya es sumamente, que me rebasa, que ya realmente no sé qué hacer con eso, ¿qué hago? Busco ayuda. Porque se vale buscar ayuda. Se vale buscar a otros adultos que me puedan también guiar. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa ahora? Ya vimos esto de las proteínas del ego y la autoestima. ¿Qué tienen que ver? Que yo haya visto lo que pasó en mi estructura y demás. Porque viene el punto número 5 y quiere decir amar y conectar con nuestros hijos e hijas. Y yo les decía, se ha dicho mucho del amor, pero aquí nosotros lo que vemos es que tiene que ser un amor incondicional, aceptarte al 100. No que cumplas mis expectativas, que seas un mini yo. No, te acepto tal y como eres, ¿sí? Y podrás hacer un montón de cosas, pero eso no quiere decir que te deje de amar. Y este amor incondicional es hasta el infinito y más allá. Siempre te voy a amar, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque, a ver ustedes,
¿sí? Si una persona les dice, ay esto, ay lo otro, ay aquello, pues puede decir, ay, la verdad no te acepto en este amor. Pero mi hijo podrá cometer un montón de cosas, pero no quiere decir que lo voy a dejar de amar. El amor es aceptación y es esfuerzo. Y yo hace un rato les decía, el hecho de que ustedes estén ahorita aquí, ¿sí? Significa que amo y me esfuerzo, ¿sí? Y es una demostración de amor a mis hijos, de este amor incondicional. ¿Y por qué se trata de conectar? ¿Sí? Porque es conectar realmente con ellos, que mis hijos se sientan sentidos, se sientan respetados, se sientan amados, sentirlos. La mayor muestra de amor que puede tener un ser humano se hace de la siguiente forma: mirarte y acariciarte. Pero realmente mirarte, hacer una conexión Bluetooth, ahora a la moda, ¿verdad? Conectar contigo, que sepa mi hijo que estoy ahí. Porque a veces quieren hablar conmigo y ¿qué hago? Ay, me pongo, a ver, platícame ahorita que estoy lavando los trastes, o ahorita que estoy arreglando esto, a ver, dime. ¿Y dónde está esa parte de conectar con ellos? ¿Y dónde está esa parte de sentirlos? Es muy importante, papás, que conectemos, porque después se hacen adultos. Y como dice Ivonne Laborda, ¿sí? Una psicóloga española, es el último momento en cómo yo realmente puedo conectar, porque después son adultos. Y no quiere decir que no conecte, pero en esta necesidad, en este apoyo emocional que necesitan mis chaparros, ahí voy a estar. Y es donde viene también esa presencia constante. Aquí estoy por si me necesitas. Y esto no nada más tiene que ver con los adolescentes, ¿eh? Tiene que ver con mis hijos. Y si mi hijo tiene 2 años, conecto. Y si mi hijo tiene 5, y si tiene 10, y si tiene 15, y si tiene 20, si tiene 30, ¿sí? Ese amor incondicional está hasta el infinito y más allá, siempre y para toda la vida. Y este amor incondicional significa aceptarlos a pesar de sus equivocaciones, porque yo también me equivoco, ¿sí? Porque a veces, ¿qué hago? Ay, no te equivocaste, ay, ya no te quiero. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pues si me equivoco yo también como papá, como mamá, ¿sí? Y tiene que ver que sepan que cuentan contigo a pesar de cualquier cosa. Ojo, esto no quiere decir que te voy a permitir que no tengas límites o que no te eduque, que no te guíe, ¿sí? Entonces, aquí viene esto. Y también tiene que ver con que a pesar de sus errores, no los dejaré de amar. Eso tiene que tener muy clave, mi hijo lo tiene que tener y mi hija muy claro, porque en el momento el que él tenga una situación, porque lo que hace es que hacen los hijos, tienen una situación o conocer de algunos temas que se interesan y que no lo han hablado con nosotros, por ejemplo, la sexualidad, que no lo han hablado con nosotros, ¿sí? Con el tema de drogas, que no lo han hablado, que tienen curiosidad, que no saben, ¿y qué hacen? Se van con los amigos. Y entonces, pues los amigos que están igual de informados, pues no les van a ayudar, no les van a poder prestar ese lóbulo frontal para poder hacerlo. Y entonces, en este sentido, es que a pesar de que te equivoques, de que a lo mejor tengas miedo, ¿sí? No te voy a dejar de amar. Quizás sí, pues me enoje, pues sí, puede ser que me voy a enojar. Pero a veces los hijos no nos dicen las cosas por miedo. ¿Y cuántas veces, híjole, no reprobé, ya no sé qué hacer ni qué hacer? Y se sienten y se cierran y sube el estrés al máximo, ¿verdad? Pero no acuden a nosotros. Porque entonces, ¿cuáles hay? Hay miedo, no hay esa conexión. ¿Sí? No hay esa comunicación. Entonces es sumamente importante. Y esto le quiere yo llamar la muleta. La primera muleta, ¿sí? El primer barandal, el primer muro de contención, el amor incondicional. Y el siguiente muro, la siguiente muleta, y que le vamos a sumar a este amor incondicional, le vamos a sumar otro tipo de amor. Y es un amor firme. Porque te amo, te pongo límites. Así de sencillo. Te voy a amar hasta el infinito más allá, pero eso no quiere decir que te voy a permitir que hagas y deshagas. Y entonces yo ya puse la otra muleta. ¿Y cómo va a ser este amor firme? ¿Cómo voy a poner estos límites? Primero, con mucha paciencia y con mucha tolerancia. ¿Y quién tiene que tener esa paciencia? Yo. ¿Y quién tiene que tener esa tolerancia? Yo, adulto. Y quizás tenga que contar hasta 100. ¿Sí? Y en esta paciencia tengo que reconocer que tú estás en un proceso de desarrollo, ¿sí? Y que no puedes hacer las cosas de un día para otro, sino que todo tiene que tener un proceso.
Así es como aprende luego el cerebro, ¿sí? Así es como va. Entonces, por eso es sumamente importante esta muleta, sumamente el trabajar mi tolerancia. Luego yo les digo a los papás, como pasto verde, sol calienta, y otra vez respiro, pasto verde, sol calienta. Y si en un momento dado me tengo que retirar de la discusión, me tengo que salir, evitar el conflicto a toda costa, me salgo, me tranquilizo y luego regreso. Porque entonces cuando yo no estoy intolerante, van a salir víboras y culebras de mi boca y puedo decir cosas que no quiero decir porque estoy molesto, estoy enojado. Y si no sé cómo tolerar, y si no sé cómo tener esa paciencia, pues voy a buscar herramientas que me permitan. La maravillosa es la respiración. Y respiro. Yo les digo, ya viene el monstruo que llevo dentro. ¿Dónde siente Belén el monstruo que va a salir? En el estómago. Ya sé que me estoy empezando a intolerar. Ya sé que viene la emoción, ¿sí? Que viene la emoción y entonces, a ver, empiezo a gestionar, empiezo a respirar. A ver, pasto verde, sol calienta. Y me estoy conociendo. Yo, mamá, yo, papá, por eso les digo, empiezo por mí, ¿sí? ¿Y qué va a hacer también? ¿Qué le vamos a aumentar? La figura de autoridad, pero no una figura de autoridad autoritaria, porque lo digo yo y se hace como yo, y menos con un adolescente. No me va a funcionar. A veces, ¿qué hacemos? Yo le llamo la campana. Entonces me voy de la parte autoritaria, así ruda, menos flexible, ¿sí? Y me voy al otro lado que te permita hacer lo que quieras. Y no es ni uno ni otro, ni autoritario ni permisivo. Debe de haber un equilibrio, ¿sí? Y esta figura de autoridad te tiene que acompañar con todo el amor, con toda la paciencia, siendo flexible. Papás, mamás, tenemos que ser flexibles, porque no podemos tratar a nuestros hijos adolescentes como tratamos a un niño de 5, de 7 años. Y a nuestro hijo de 5, de 5, de 4 años no podemos tratarlo como un bebé, porque va evolucionando. Y no es lo mismo. Y yo les digo a los papás, a ver, mamás, papás, recuerden, cuando estaban sus hijos pequeños salíamos hasta con 2 maletas, cobijas, mamilas, leches, pañales. Y como fueron pasando el tiempo, pues una mamilita, ahí un pañalito y las toallitas en una mochilita. Ya después no cargamos nada, más que un suéter, ya después ni el suéter, ya cada quien es responsable de llevar lo que necesita, ¿sí? Y entonces tenemos que ser flexibles ante la evolución, ante los cambios. Y en un momento dado nuestro hijo se va a ir y va a crecer. Y también tenemos que estar preparados para ese momento, ¿sí? Y entonces en esta figura de autoridad real, creíble, firme, ¿sí? Y tiene que ir acompañada de una intención. Es sumamente importante esto de la intención. ¿Para qué pongo límites a mis hijos? ¿Por qué es tan importante? Y la intención es para ellos. No porque yo quiero que se comporten así, porque me digan que tengo el hijo perfecto o la hija perfecta. No, es porque esto le va a dar herramientas para hacerle frente a la vida. Esa es la intención. Tengo que estar viéndolos a ellos, no viéndome a mí, ¿sí? En esta intención, si va a tener una consecuencia, no desde mi enojo, vamos a hablar de consecuencias más tarde. En este sentido es, a ver, ¿tú qué necesitas aprender, hijo? Esa es la intención que tiene que llevar esto. Para ti, no para mí. Esto es para ti. ¿Y por qué es tan importante este amor firme? Porque le va a dar, ya vimos, los límites que nos dan anteriormente. Pero en este sentido, en el adolescente, la responsabilidad, la autonomía, el autocontrol, la autoafirmación y la independencia. Por eso es tan importante los límites, ¿sí? ¿Qué más quisiéramos? Imagínense, ¿sí? Y no voy a decir imagínense tener un hijo que tenga todo esto, padrísimo. Pero la realidad es que podría ser este el modelo ideal. La realidad es que tenemos, ¿sí? Que somos humanos, ¿sí? Y que la regamos. Y que a veces me saldrán las cosas y a veces no. Y es sumamente importante que si yo en un momento dado voy a hacer cambios en mi casa, sobre todo con adolescentes, avisemos, va a haber cambios. Hoy reconozco que he regado en esto, que no he hecho esto, ¿sí? Tener la humildad, papás, ¿sí? Tener la humildad de reconocerlo, que nos equivocamos. Y entonces, cuando en ese momento yo voy viendo dónde están las vacas flacas, que les digo, por dónde voy a empezar a trabajarlo, también se vale que yo avise, ¿sí? Va a haber cambios, porque si no de repente llegamos y ¡pum! Del cambio y ¡zas! Con los pequeños es diferente, ¿sí? Con los más pequeños es diferente, pero con mis hijos adolescentes tengo que trabajarlo así.
Entonces, tenemos un amor incondicional que le sumamos un amor firme. Tenemos los dos muros de contención, los dos barandales y lo que yo llamo las dos muletas. Y bueno, ¿cómo es esto de los límites? ¿Cómo puedo poner límites? No nos vamos a meter porque tendría que ser un curso completo. Vamos a ver la parte más importante. Los límites, como ya les decía yo, son ¿qué? Amor firme. Y aquí en esto de las cuestiones de los límites, de tal modo que el adolescente está impuesto a decir yo quiero comerme al mundo, ¿cómo te atreves a decirme lo que tengo que hacer? Si no es así, si yo quiero afirmarme, yo quiero decirte, esta es mi opinión y me quiero comer al mundo, y yo quiero decir a qué horas me levanto, yo quiero decir a qué horas ceno, yo quiero decir a qué voy a hacer, ¿sí? Y a veces como papás y mamás nos desgastamos mucho. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en discusiones y en situaciones que no nos van a ayudar. ¿Qué es lo que les recomiendo, papás? Simple y sencillamente negociar. Pero ¿cómo, Belén, vamos a negociar? No, momento. No vamos a negociar todo. Yo como papá, de acuerdo a lo que yo considero es qué sí voy a negociar, qué no es negociable y qué sí es negociable. Eso es muy importante, ¿sí? A ver, vamos a llegar, quiero llegar a las 3 de la mañana, ¿no? Porque además, pues no me importa, me traen o me vengo caminando. Ay, mamá, si hay luz, ¿tú qué te preocupas? Eres una exagerada. A ver, no, acuérdense, lóbulo frontal. A ver, no. Está bien que se ilumine, no, las 3 no. Si la hora de llegada hay que a la casa es a la 1. Pero no, es que mira, que esto, que el otro. Y el adolescente busca ganar. Y te puede prometer 1000 cosas, ¿sí? Y te puede decir que va a hacer 1000 cosas, que va a estudiar, que va a hacer esto. Y la realidad es que no. Porque ellos lo que buscan es ganar. El peor enemigo a vencer eres tú y tu mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las figuras de autoridad, ¿sí? Ellos están probando, te están probando, ¿sí? Que lo que le dijiste antes cuando era chico, ahora lo estás haciendo. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Negociar con ellos. Pero ¿qué sí voy a negociar y qué no se va a negociar? Entonces, a lo mejor digo, bueno, ni a la 1, ni tú ni yo. A las 2 de la mañana es la hora de llegada. Y entonces, ni tú ganaste, ni yo gané. ¿Qué me va a ayudar a mí eso? Uno, ayudarle a reflexionar a mi hijo, ¿sí? Y la otra es, me va a permitir también conocer su opinión, que ellos se sientan escuchados, que se sientan oídos, que no es porque yo quiero porque se me da la gana, sino es una forma en cómo voy a integrarlo. Pero aquí tengo que decidir qué sí voy a negociar y qué no voy a negociar. Y va a ser de acuerdo a la familia, a lo que ustedes decidan, ¿sí? A lo que esté ahí, de acuerdo. Y tiene que ver con estos retos y desafíos. Papás, es desgastante y lo que les digo es no se enganchen con sus hijos. Ellos terminan en esa energía de ganar y yo quiero y rápido y listo y aquí porque van a estar continuamente desafiando. Y ándale, mamá, ¿y por qué la mamá de mi amiga sí? ¿Y por qué mi amigo sí? Y tú no, tengo los peores padres del mundo, no hubiera nacido. Bueno, ya saben, ¿no? Ahí es que ustedes son los peores, no son como los de mi amiga. Y entonces empiezan ahí, ¿no? El ego, ¿no? En quejarse, a justificarse, empieza ahí a decir, ¿no? Y entonces, si yo me engancho, no gana nadie. Yo me desgasto y al final de cuentas terminan ganando ellos. Y no se trata de esto, ¿sí? De ego a ego. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a intolerar. Se empieza a salir. Entonces él intolerado, yo intolerado, ¡pum! Choque de trenes. Y yo soy el adulto a cargo. Entonces, a ver, tranquilidad. No me engancho. ¿Qué voy a negociar contigo y qué no voy a hacer contigo? ¿Sí? Ponerle un alto. Y si yo ya veo que me voy a enganchar, que va a estar rudo el conflicto, ¿qué hago? Me salgo, me retiro. Hasta que me calme, hasta que me tranquilice y se vale. No voy a discutir. ¿Sí? Lo que sí, las discusiones a la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora del desayuno, no, por favor, porque es una hora de convivencia, de estar, de compartir. ¿Sí? Pero habrá estos momentos, en la mejor estoy en la casa de mis papás, de los abuelos, y ahí se empieza, a ver, aquí no es el momento. O está estudiando, no es el momento, agarra otro momento. También eso va a permitir a que mi hijo también baje su ego, a que él también se tranquilice y en otro momento podamos ya estar más calmados los dos y acercarnos y estar ahí,
¿sí? Por eso es tan importante esto de los retos y los desafíos. No compren sus retos, mamás y papás, ¿sí? Por favor, tratemos de ver, engancharnos lo menos posible y evitar a toda costa el conflicto. Y si tengo que respirar 100,000 veces, 100,000 veces lo haga. Que más atrás hablaba yo de esto de las situaciones hipotéticas. ¿Qué son situaciones hipotéticas? Bueno, pues tiene que ver con el hecho de que yo le diga, bueno, ay mamá, es que fíjate que en la fiesta de Chuchita ofrecieron tachas, ofrecieron, y en el momento en que dicen eso, tus cabellos se nos ponen los pelos de punta, sacamos las antenas y pero ¿cómo es posible que hagan esto? Y entonces, pero ¿qué crees que hizo mi amiga Evelyn? Ella dijo que sí, yo paso, ¿sí? Y entonces dices, y bueno, ¿y cómo tú lo hubieras hecho? ¿Cómo hubieras respondido a esta situación? ¿Sí? Me platicaron, vamos a suponer, ya planteé mal la situación hipotética. Me platicó mi amiga Evelyn que en una fiesta le ofrecieron y ella aceptó y a mí me platicaron y entonces ahí es el momento de generar la situación hipotética. A ver, Chaparrita, ¿tú qué hubieras hecho en el caso de Evelyn? ¿Hubieras aceptado o no hubieras aceptado? ¿Cómo lo hubieras resuelto? No, es que me invitaron mis amigos y ya se traían en el carro y se pusieron, ahora sí que un poco alcohólicos y yo dije que no, que bien, hija, que dijiste que no. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si esto? Entonces, al generar estas situaciones hipotéticas, le voy a permitir a mi hijo que él reflexione a ver qué es lo que hubiera pasado, cómo lo hubieras resuelto tú, cómo lo resolverías tú. ¿Sí? Por eso son tan importantes que en cualquier situación que yo vea que puedo generar una situación hipotética, lo haga. Y la otra parte es fortalecer la educación emocional. ¿Y qué tiene que ver con esto? La educación emocional es ver la forma en cómo yo voy a poder gestionar mis emociones, porque al poderlas gestionar me van a permitir a mí prevenir muchas cosas. Si yo veo que mi adolescente se está desbordando en cuestión de emociones, lo que sí puedo hacer es decir, primero, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Mamá, es que reprobé 3 materias, pero ¿cómo es posible? Y ahí sale el sermón. Y en lugar de decirle, a ver, ¿y cómo te sientes, hijo? ¿Cómo te sientes tú? Mamá, es que me peleé con mi mejor amiga. Mamá, es que troné con el novio. Mamá, es que esto, ¿cómo te sientes? Y en este sentido, ese primero es cómo te sientes, porque el cerebro viene de atrás para adelante. Entonces, primero reconozco la emoción para después poderle ayudar con la razón. Por eso es siempre bien importante. Tiene muy poco que se le ha dado la importancia a la educación emocional. Ahorita viendo lo que nos da, viendo que somos seres sentipensantes, somos socioemocionales. Entonces tiene que ver esta educación en reconocer mis emociones, pero no apretarlas. Si me siento triste, pues sí, me siento triste. Porque a veces pensar que tristeza o sentir miedo está mal y no, la realidad es que no es así. Somos seres humanos pensantes y que sienten, ¿sí? Y primero está la emoción y luego la razón. Entonces ahí es evaluar sus emociones, ver cómo puedo estar yo adulto en esta gestión. Y bueno, siguiente punto. Todas las acciones tienen consecuencias. Tengo que enseñar a mi hijo que a toda acción corresponde una reacción. Y todos los actos o acciones o conductas que tienen ellos van a tener una consecuencia. Pero aquí vamos a ver que hay tipos de consecuencias. Una consecuencia correctiva que me va a permitir a mí ayudarle a mi hijo a que cuando cometió un límite, rompió un límite, va a tener una consecuencia. Si habíamos quedado que la hora de llegar era la 1 y llegó a las 3, hay una consecuencia. Rompió un límite, una negociación que yo había establecido, ¿sí? Las consecuencias me van a permitir, uno, reforzar el límite, pero también me van a permitir a que mi hijo se haga responsable de que sus acciones tienen consecuencias. Si pasó esto, muchas veces, insisto, cuando sobreprotegemos a los hijos, sobre todo cuando los sobreprotegemos, limitamos las consecuencias, porque pobrecito de mi niño, no hay pobrecitos. ¿Sí? Si tu hijo tuvo una acción, tiene que tener una consecuencia, pero obviamente también va a venir una consecuencia afirmativa. ¿Y qué es esta consecuencia afirmativa? Que cuando él logre algo, yo lo afirme.
yo papá se lo reconozca. Un logro, el logro que él tenga, lo que sea, lo que haga, también se lo reconozca. Porque también somos una sociedad que nada más andamos buscando el negrito en el arroz. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde te equivocaste? Y cuando hay aciertos, cuando hay conductas, ¿sí?, que son buenas, no las reconocemos. Por eso tenemos que tener ahora esta parte, y no nada más con mis hijos adolescentes, insisto, esto también tiene que ver con mis chaparritos más pequeños. ¿Sí? Yo mismo, ¿cuáles han sido mis consecuencias? Le he platicado a mi hijo de mi vida, de mis errores, de mis metidas de pata cuando era adolescente. ¿Por qué nos da tanto miedo? No, ahí están mis hijos. No le vaya yo a dar ideas. Pero eso también les va a permitir saber que yo soy un ser humano y que también tengo la experiencia y porque ya lo viví, porque ya lo pasé, te estoy ayudando a ti, hijo, a que reflexiones. Y en estas consecuencias correctivas o afirmativas, no debemos de olvidarnos que también hay una intención. La intención es qué quiero que aprenda mi hijo cuando yo pongo una consecuencia. No por mí, no por mi enojo, no para desquitarme, ¿no? ¿Sí? Esto que me hiciste pasar, este entripado, ¿no? Ya el hígado se me volteó, ya ni lo siento por tu culpa, ¿no? Ahí estamos, echamos culpas. No, a ver, ¿qué quiero que aprendas tú? Chaparrito, chaparrita, hija, hijo, ¿sí? Y bueno, pero en estas consecuencias también es muy importante que no se lancen ni generen un juicio. Yo les decía, ¿por qué los padres enjuiciamos a los hijos? Y nos enjuiciamos a nosotros mismos, ni generarles culpa. No, se trata de que sea la responsabilidad, hacerlos responsables de sus acciones, ¿sí? Entonces, trabajemos las consecuencias, mamás y papás. A veces poner consecuencias es complicado, pero no imposible, ¿sí? Si yo no pierdo de vista el hecho de que quiero que aprenda mi hijo, qué es lo que quiero que aprenda, me va a ayudar y facilitar mucho esta situación. Y bueno, siguiente consejo. Escuchar es un acto de amor. Papás, mamás, escuchen a sus hijos. Al ser humano nos dieron una boquita y nos dieron dos orejitas, ¿sí? Para que escuchemos, pero en realidad escuchemos. Y escuchar es un acto de amor, porque entonces no voy a escuchar para contestarte, voy a escuchar para conectar contigo, para saber qué es lo que piensas, ¿sí? Para saber cuál es tu opinión, ¿sí? Para saber qué estás sintiendo. Ese es un acto de amor. Y hay unas formas en cómo nos podemos comunicar con los adolescentes. La primera forma es que tiene que ser bidireccional. ¿Y qué es esto? Que yo también tengo que hablar con ellos, ¿sí? Este es un acto en el que yo hablo, ellos escuchan, ¿sí? En que ellos hablan, yo escucho. Pero yo también les platico de mí, de mi día. ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cómo ha estado su día el día de hoy? Pesado, cansado, agobiante, feliz, contento. ¿Cómo me siento? Y yo les voy a platicar con eso, porque eso también me va a permitir abrir los canales de la comunicación. Y si en un momento dado mi hijo de repente me va a ver con cara de bicho raro, así, si no, yo sé qué le pasa, qué me está diciendo de su día, ¿ok? Pero estoy abriendo una puerta. Y quizás primero abra la puerta así pequeñita, y después la abra más, y después la abra más, y después la abra más. Cuando mi adolescente sepa que lo voy a escuchar sin juicio, sin echarle sermones, en ese momento van a platicar con nosotros también. Podemos verlo. Y también esta tiene que ser una escucha afectiva, comunicarme con ellos de manera afectiva. ¿Qué tiene que ver ellos? Ellos hablan y yo escucho. Así de fácil. Y me callo y los escucho. Y aunque lo que esté diciendo es, ay, mijito, es que, oye, mamá, es que Chuchita, ya le pasó esto y aquello, o estoy preocupada por esto, y luego andan dándonos vueltas, ¿no? Andan dando vueltas a nuestro alrededor, a ver cuál es el momento, a ver, voy a leer su lenguaje corporal de mi mamá, está enojada, no está enojada, para poder platicar con ella. Y ya cuando se deciden, en ese momento yo calladito me veo más bonito, ¿sí? Porque es el momento en que él está abriendo ese canal, quiere comunicarse, ¿sí? Si el adolescente dice, yo cuando yo quiera, como yo quiera, y si en ese momento quiere, y eso me va a permitir a mí ayudarlo, tengo que parar y escucharlo, ¿sí? Pero esta escucha tiene que ser sin juzgar,
sin interrogar, porque los papás como y mamás como nos encanta generar interrogatorios. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué pasó? Ay, pues lo mismo de siempre. ¿Y qué pasó en la escuela? Nada, igual. ¿Y qué te dijo la maestra? Nada. ¿Y qué hiciste con tus amigos? Ay, nada. Ay, ¿qué quieres saber? Ya, deja de estarme interrogando, preguntando. ¿Sí? Entonces, no es un interrogatorio. Lo que sí puedo hacer es lo que dicen, abrir puertas, abrir ventanas. Y contestar también, ajá, pues, ¿qué pasó? Y luego, y entonces dime, ¿sí? Entonces eso me va a permitir a mí mantener la comunicación sin interrumpirlos realmente y sin aconsejar. Voy a esperar a ver qué me está diciendo para ver yo luego adulto qué voy a hacer, ¿sí? Y viene otro tipo de comunicación, ¿sí? Y que tiene que ver con una comunicación efectiva. En este caso, tú hablas, ellos escuchan. Y aquí es donde yo hablo de los temas que son importantes, drogas, sexualidad, embarazos, todos los temas que están ahí, que nos generan a veces tantas alertas, tengo que hacerlo yo de manera muy clara, breve, conciso y sin sermones. Esto, claridad y precisión, ¿sí? Sin choros mareadores, como los dicen, ay, ya vas a empezar con tu choro mareador, ay, no, ya vas a empezar con tus sermones, no. Entonces, en ese mensaje tengo que, porque además lo tengo que hablar. No quiere decir que estar esperando que me hablen o no me hablen, ¿sí? Si en este caso lo tengo que hablar yo, ¿sí? Lo tengo que decir yo, ¿sí? Tarde o temprano va a ser, pero no me voy a agarrar ahí y estar. También voy a elegir el momento adecuado. Y esta comunicación que es sumamente interesante, es una comunicación superficial y que me va a ayudar a abrir también los canales y que muchas veces no la tenemos. ¿Sí? Aquí ni ellos hablan, ni tú escuchas, ni tú hablas, ellos escuchan. Aquí no, aquí es hablar de lo cotidiano, ¿sí? Y que esto me va a permitir a mí conocer muchas cosas de mi hijo, realmente conocerlos. Y tiene que ver, pues, con deportes. ¿Qué le gusta a él? ¿El fútbol? ¿Sí? El voleibol, la natación, el béisbol. ¿Qué le gusta? ¿Sí? Les gusta ver hexatlón. Bueno, pues entonces hablamos de hexatlón y me receto el programa porque me va a permitir a mí saber qué puedo hablar con él. De música. Ay, es que ya Harry Styles sacó unas nuevas fotografías y ve al Harry Styles vestido sin juicios, o sea, eso es un ejemplo, ¿no? Que trae falda y todo, y en lugar de decir, pero ¿cómo trae falda ese muchacho? Mira nada más, y ese saco, ¿qué se cree? ¿Qué dice qué? Y empieza a meter juicios, a decir, está padre su falda, ¿y quién será este Harry Styles? ¿Qué cantará? ¿Qué hará? ¿Verdad? Me empiezo a meter en ese mundo. Tenemos una gran ventaja, mamás y papás, en este mundo, que es simple y sencillamente tener acceso al conocimiento. Porque tío Google nos da muchas cosas. Puedo ahí meterme, ver, informarme y ver. Ropa. A las adolescentes que les gusta la ropa y ver, a ver de qué está vestido y mira que está en la moda, que no está en la moda. No quiere decir que todos, habrá cada quien. A lo mejor a alguien le gusta de libros, le gusta la lectura, a ver qué libros y hacemos un círculo de lectura y estamos ahí. Eso me va a permitir conocerlos en estos hobbies. Y algo que les encanta hablar de la vida social de los otros sin juzgarlos, ¿no? Porque eso también me va a permitir generar situaciones hipotéticas. Y no se trata de andar en el chisme, no. Simple y sencillamente es escuchar, saber del otro, porque me va a permitir conocer qué está pasando a su alrededor y generar estas situaciones hipotéticas. Entonces, escuchar es un acto de amor y comunicar es un acto de amor también. Entonces, con estas herramientas podemos ir implementándolas. Y a lo mejor a la primera no me salen, porque luego no persevero. Ya no me salió la primera, yo me doy por vencido. No, esto es un trabajo constante. Así como las conexiones, como hacemos un caminito cuando vamos en la hierba y vamos a hacer una comunicación, esto se genera tiempo, ¿sí? Se genera, tenemos que tener tiempo para poder hacerlo, ¿sale? Y bueno, ¿qué va a pasar? Tus hijos con la nueva, tus hijos son seres extraordinarios. No me debe de caber duda, ¿sí? Ahí ya me regresé. Tus hijas son seres extraordinarios. Primero, son únicos, maravillosos e irrepetibles. Tu papá, tu mamá, ¿sí? Son seres únicos, maravillosos e irrepetibles. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido una persona como tú o como yo. Y eso es algo por lo que debemos, primero, de sentirnos orgullosos. No hay otro, ni los gemelos son iguales. Y eso no debe de olvidársenos. Y si tengo 3 hijos, cada hijo es diferente. Cada hijo es como los dedos de la mano. Unos más chiquitos, otros más grandotes, son diferentes. Y cada uno es único, maravilloso y irrepetible. Y eso no debemos de perder de vista, porque a veces queremos tratarlos a todos igual y la realidad es que no.
La realidad es que somos termómetros de nuestros hijos. Y a veces con uno tengo que jalar un poco más la rienda y con el otro no. Y son diferentes. Y a veces uno me va a platicar más y el otro me va a platicar menos. Y el otro va a ser más tímido y el otro va a ser más extrovertido. ¿Sí? Y eso tengo que tener lo que es parte de su personalidad también. Entonces es único. Y aquí los quiero invitar a que se den la tarea de realmente conocerlos, papás. Realmente acercarse en esa comunicación superficial que pueden tener con ellos, a saber de qué hablan, de qué viven, qué piensan, a saber, a preguntarles un día, bueno, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Y tú qué opinas de lo otro? A pedirles su opinión. Y entonces ahí realmente voy a conocer qué están sintiendo. O tú cómo te sientes con esto. Démonos la tarea de estar ahí conectados con ellos, de conocerlos, ¿sí? De acercarme a él, de conectar con él. Conectemos con ellos, ¿sí? Algo que odia el adolescente es que lo compares. No son iguales a sus primos, no son iguales a sus hermanos, no son iguales, no, son únicos, maravillosos, irrepetibles. No los comparemos, ni a los más chiquitos, ni a los hijos más pequeños tampoco. ¿Cómo los vamos a comparar si cada uno es único en esta existencia? Es un modelo único. Entonces, no comparemos, papás. No son un mini yo. Los hijos no están para cumplir nuestras expectativas, mamás y papás, ¿sí? Son ellos, ¿sí? Únicos, maravillosos, irrepetibles, con su propio pensamiento, con su propia opinión, con sus propios sentimientos, ¿sí? Con su propia personalidad. Y no vinieron aquí a cumplir las expectativas. Ellos tienen que tener una gran vida, su vida, no nuestra vida, ni nuestras expectativas. Entonces, no debemos de olvidarlo, por favor. Por último, respetemos su individualidad y su personalidad única, ¿sí? No porque a mí no me guste que traigan el cabello así, quiere decir que está mal. Recordemos, papás, recuerden por favor su adolescencia. Eso nos ayuda y nos va a ayudar mucho, ¿sí? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Sí? ¿Qué pasaba en nuestra cabeza? Pues lo mismo está pasando, porque luego yo digo, con los adolescentes ya nada más veo cabecitas diferentes, pero los comportamientos son iguales, ahí están pasando. Lo mismo que sienten en esa crisis que tienen, en esos cambios, en todas las revoluciones, ¿sí? Estemos ahí presentes y respetemos esa individualidad, ¿sí? Lo que no me gusta, lo que sí puedo negociar, lo que no puedo negociar, tiene que ver con todo esto. Y bueno, y ya para finalizar y ver el último consejo, es esto: reconoce y fomenta sus habilidades, ¿sí? ¿Para qué es bueno? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué le interesa a mi hijo? ¿En dónde es hábil? Porque es ahí donde tengo que enfocarme. Porque a veces con esto de que, ay, tú tienes que ser bueno para matemáticas, entonces todo el mundo tenemos que ser buenos para matemáticas, o todos tenemos que ser buenos para español, o literatura, o las ciencias, y la realidad es que no, porque todos somos únicos. Todos traemos nuestro propio don, traemos nuestro aporte a la humanidad. Y en esta parte de conocer mis habilidades, si les encanta el dibujo, vamos. La pintura, vamos, porque además las artes, ay, te vas a morir de hambre. No, porque están aportando, están ahí. Entonces, ¿cuáles son tus intereses? ¿Sí? Y afirmar y reconocer su esfuerzo, y no solo el académico, porque ¿qué hacemos, papás? Mi mamás, muchas veces afirmamos esto, la parte académica, y no vemos que ahí se hicieron un gran dibujo, una gran pintura, ahí estoy, y te afirmo y te lo reconozco, ¿sí? Si lo hiciste, porque en sus ojos brilla el orgullo, la satisfacción de que lograron algo. Y a lo mejor dijeron, hijo, le tenía que sacar 6, pero estos 6 en matemáticas, porque la realidad es que nosotros somos termómetros de nuestros hijos y a veces tienen un límite, y a veces hay quien tiene unos límites grandísimos, ¿sí? En que son buenísimos en matemáticas, pero no son buenos en literatura. Y entonces, pues aquí hay que ponerle el ojo en las matemáticas, pero aquel que es bueno para la literatura, y aquel que es bueno para música, y aquel que es bueno para el español. Pero necesito acercarme a ellos para conocerlos, ¿sí? Aquí es esta comida, no nos forces, ¿saben? No nos fuercen a hacer algo, ¿sí? Y algo sumamente importante es seamos congruentes. Porque a veces decimos, eres lo máximo, qué bárbaro, no manches, mira.
¿sí? Mi hijo está jugando fútbol, ni toca la pelota, y yo digo, sale del juego y Chicharito, qué bárbaro, serás el siguiente Chicharito fenomenal. La realidad es que mi hijo ni siquiera tocó la pelota, y voy a decir, a ver, mamá, cucu, ¿qué onda? ¿Sí? Congruencia, ¿sí? Y afirmarlos, no solo las cosas negativas, afirmemos. Si yo, fíjense bien, el amor firme también va acompañado de esto. Si yo valido sus emociones y afirmo lo que han hecho, les voy a ayudar muchísimo, ¿sí? Las figuras de referencia me están ayudando, me están reconociendo. Y cuando mi adolescente haga algo bien, reconozcámoselos. También afirmémonos, validemos sus emociones, reconozcamos su esfuerzo, lo que son capaces, ¿sí? Y bueno, para esto, enséñeles a perseverar, para concluir con esto. Enseñémosle a perseverar. Si no salió en este momento, va a verlo, ve por él. No salió ahorita y estás cansado y quieres tirar la toalla, vamos, hijo, tú puedes. Lo vas a lograr, es tu logro, es tu meta, son tus objetivos. Perseveremos, enseñémosle a perseverar. Y bueno, pues ya para finalizar, porque ya llegamos al 10º consejo, por así decirlo, es simple y sencillamente, mamás y papás, démonos el permiso de poder ver que hay otras formas de educar. Démonos el permiso, estemos abiertos a que hay otras formas de comunicarme con mi hijo, que hay otras formas en que podemos poner límites, en que me pueda yo estar ahí con él, que realmente sea yo la escalera, los barandales de esa escalera, los muros de contención, la muleta en ese amor incondicional y la muleta de la firme y acompañarme para que, insisto, crezcan esas alas, que en la adolescencia apenas ahí van brotando las alitas para emprender el vuelo. Cuando yo doy herramientas a mis hijos y los preparo para la vida, efectivamente les estoy dando esas herramientas, porque como dice Leonardo Lee, el creador de esta metodología, dice, si tú no educas a tus hijos, la vida se encargará de educarlos. Por eso es sumamente importante valorar estas herramientas. Tengamos esa apertura a aprender, a guiarnos, a buscar ayuda profesional cuando tengamos que hacer. Busquemos la forma de acompañar, de guiar, de estar ahí y sobre todo amemos incondicionalmente a nuestros hijos y pongamos un amor firme. No olvidemos, el amor sana, papás, y realmente sana. Ponernos curitas, dejar de ver que somos seres emocionales y que muchas veces el hecho de demostrar amor se nos ha catalogado como ser débiles. La realidad es que no. Cuando yo le doy a mi hijo límites, cuando yo lo amo incondicionalmente, le estoy dando, además de herramientas, le estoy dando la oportunidad de estar ahí y saber que el amor sana y ser una nueva sociedad en la cual el amor nos ayude a llevar muchas cosas. Y no en el sentido de ay, idealizarlo, no, sino de simple y sencillamente en saber que el amor sana y está ahí y está en libertad y lo podemos hacer. Hagámoslo, papás. Enamorémonos de nuestros hijos y acompañémoslos en esta maravillosa y formidable etapa. Veámosla desde otro lado. Y bueno, con esto finalizo nuestra plática. Solamente hay aquí alguna literatura, hay mucha, pero podemos verla con Tormenta Cerebral, Entender el cerebro del adolescente es buenísimo. Antonio Ríos, buenísimo, 5 años de trinchera. Hay otras bibliografías de las que ustedes se pueden acercar y que son buenísimas y que están en internet de manera gratuita, y eso me va a permitir también ayudar y ver y informarme para prevenir, para acompañar, para guiar. Y bueno, ya para dar la palabra a la licenciada Maribel o al profesor Gustavo, quiero decirles que, bueno, aquí están en nuestros contactos de la Fundación. Nuestro lema es Cambiando a México desde la cuna. ¿Y quién es la cuna? La familia. Y a partir de ahí vamos para dejar un México mejor de cómo lo encontramos. Sé que tienen algunas dudas. Habrá algunas cosas que podamos ahorita contestar. Habrá otras que no. Aquí están nuestros teléfonos, nuestro correo contacto @criantia.org.
por si tienen alguna duda, y mi correo personal de Criantia, donde pueden escribirme y podemos resolver alguna situación. Que tengan una excelente noche, muchísimas gracias y que estén muy bien a todos. Hasta luego, chao.